estamos para la carrera magisterial o para la carrera docente. Los oímos en los cursos, los contestamos, si eso es lo que quiere escuchar, lo digo. Pero eso no es el ejercicio. El ejercicio es qué implica tener como referente para la evaluación un estándar para el lenguaje de comunicación. Un estándar que en preescolar alude a lectura y escritura. ¿Qué implica para la planeación de 3 años de tránsito de los alumnos en el preescolar? Y entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer para comprender que a los 3 años habrá un referente externo para lo que ocurre en las escuelas de educación preescolar? Y que ese referente externo en 2 meses será público y que lo van a conocer todo el mundo y que todo el mundo tendrá como referente para valorar desde el punto de vista de quien sea lo que ocurre en los planteles de educación preescolar. La lectura implica el acercamiento paulatino a los portadores de texto, a la lectura del cuerpo, a la lectura de las obras, la lectura pensada de una manera distinta, y tal vez lectura y escritura son nociones que también deben de resignificarse. Y bueno, y finalmente pasaremos a una suerte de reflexiones finales para dar pie pues a un trabajo de grupo de enfoque con 5 temas que les presentaremos después. Y estos son los grandes referentes. No se nos olvida que el germen de estas reformas está en la reunión de Tbilisi, cuando se definieron estas necesidades básicas de crecer, entendidas como lo que cada persona requiere aprender y saber hacer a partir de su contexto, a partir de su lugar, a partir de su edad y a partir del nivel de estudios. Y entonces tenemos necesidades básicas de aprendizaje en preescolar y tenemos necesidades básicas de aprendizaje en doctorado, distintas en dimensión y distintas de persona a persona, pero homogéneas por país. Ese ejercicio nos permitió generar 2 documentos. Digo nos permitió, y cuando digo nos permitió, quiero decir como país, contar con 2 documentos que han sido referentes, aunque no vigentes de manera oficial: la construcción de perfiles de desempeño y la construcción de un programa hacia un nuevo modelo del CONADE. Estos referentes a lo que aludían en 92 eran cuáles son las evidencias de que lo que se estudia en la escuela puede ser herramienta de trabajo en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos darnos cuenta de lo que eso que se estudia nos sirve para algo, para resolver situaciones, para comunicarnos con nosotros, con los demás, con el entorno? Ese referente sirvió para la construcción de la reforma de 92 en preescolar y 93 en primaria y secundaria. Con ese referente partimos a estas maneras en ciernes de ver diferente lo que se hace en la escuela. ¿Cómo se le hace para que los niños y los jóvenes que tienen la escolaridad básica aprendan a conocer, no a conocer? Y ahí los verbos empiezan a trasladarse y los objetos de estudio empiezan a trasladarse y toman una dimensión distinta. Aprender a conocer, no a conocer, aprender a conocer, aprender a saber, aprender a ser persona y a vivir en sociedad. Esto es un componente que tiene mucho que ver con el sentido de la educación básica. Primero la persona, primero se es persona, luego alumno, primero se es persona, después maestro, primero se es persona, después supervisor. Y ese es el acento, primero la persona. Dice Eichner que para comprender un poco cómo puede Eichner tener en 2 dimensiones para mí. Una, este es acercamiento a la investigación y luego este acercamiento a las artes. Pero en todo nos pone, uno es el instrumento. A partir de lo que uno es, de su vivencia y de su experiencia, uno puede decodificar y resignificar todo lo que recibe. Uno, como director, como supervisor, ahí en el lugar en donde está, porque quiere estar o porque no puede estar en ningún otro lado. Pero así lo entiende aún, así lo significa, y aunque uno no lo diga, lo transmite en esta suerte de lenguaje
interno de lo que se dice sin decir. Pasamos después estos 4 pilares. Si ustedes ven las competencias para la vida, que ahora están mucho más presentes en preescolar. En educación básica, la escolaridad básica de 12 años, apuntamos a 5 competencias para la vida, que tienen que ver con el aprendizaje autónomo y llegan hasta la vida en sociedad. Esas 5 competencias que no están presentes en el PEP hoy, estarán muy presentes del siguiente ciclo. Eso y el perfil de egreso para educación básica, que es muy parecido en sentido y efecto al perfil de egreso, a los 5 campos en los que se agrupa el perfil de egreso de los maestros de educación básica. Estos son grandes, los perfiles, el perfil de egreso son grandes categorías con descriptores, el conocimiento del plan y los programas de estudio. Y luego viene un conjunto de rasgos que permite llegar a ese perfil. Así se construyeron los rasgos del perfil de egreso de la educación básica. Descriptores y luego un conjunto de, categorías y luego un conjunto de descriptores que permiten al maestro desde preescolar a tercero de secundaria tener esta perspectiva y de ubicarnos. Estoy en tercero de preescolar y el segundo rasgo del perfil de egreso para la educación básica alude al manejo y uso de la información. ¿Cuál información? Toda. ¿De qué tipo? A la que cada quien tiene uno acceso con esta visión de las necesidades básicas de aprendizaje. La salud y las maneras en que uno puede acercarse a la construcción de la noción y las implicaciones que tiene se ven desde preescolar hasta tercero de secundaria. Pero con estos énfasis, ¿qué es lo que debo de saber y manejar de información respecto a la obesidad en preescolar? ¿Y qué en tercero de secundaria? ¿En qué campo en preescolar? Y en ciencias 1 en secundaria. ¿En qué bloque de secundaria? ¿En qué aspecto? ¿En qué manifestación de preescolar?